Buenos días, estimadas y estimados colegas. Agradezco por haberme permitido expresarme a través de este video. Antes de entrar en materia, permítanme la licencia de una pequeña confesión personal. Desde muy niña llevo en mis afectos la veneración por los ideales de las Naciones Unidas y mi profunda admiración por el trabajo de la organización. Estos sentimientos me fueron impartidos por mi abuelo y mentor, el embajador Javier Pérez de Cuéllar, que, como muchos saben, fue secretario general de la organización por 2 periodos consecutivos. Él fue quien, con su ejemplo, modeló mi vocación por el servicio público, y una de sus principales preocupaciones fue siempre el destino de los países en vías de desarrollo. Puedo señalar con total seguridad que mi abuelo luchó férreamente para que el mundo deje de luchar entre sí, para que pueblos hermanos depongan las armas y se unan en la construcción de un mundo más justo. Y tuvo logros fundamentales para la pacificación mundial de la época. Hoy, además de las luchas por la paz y por resolver los grandes problemas del mundo, lidiamos con la adversidad de los fenómenos naturales, consecuencia del calentamiento global, y cómo responder ante ellos de manera resiliente. Justamente esa vocación de servicio público me retiene hoy en mi país, en estas horas difíciles, y me obliga a dirigirme a ustedes de manera virtual y no en persona como me hubiese gustado. Por estos días, un fenómeno natural llamado el ciclón Yaku ha golpeado al Perú desde el Pacífico, con lluvias torrenciales que han reactivado cuencas y quebradas costeñas, desbordando ríos y cargando todo a su paso: puentes, carreteras, viviendas y sobre todo muchísimos sueños de miles de personas por un futuro mejor. Como entenderán, mi deber como ministra es hoy el atender a mis compatriotas en tan difícil momento. No es la primera vez que la naturaleza nos demuestra su fuerza inconmensurable. Desde siempre, los fenómenos del Niño generan las mismas lluvias, los mismos desbordes, las mismas emergencias y las mismas víctimas, los más vulnerables. Así como el exceso de agua mata, la carencia de ella también. En países como el Perú, lamentablemente conviven ambas. Uno de los mayores problemas que sufrimos en América Latina es la enorme brecha de acceso al agua y al saneamiento. Hablamos de 161 millones de personas que viven sin acceso al agua y 431 millones que no tienen acceso al saneamiento. En este escenario complejo, son las mujeres y las niñas las que más sufren al ser ellas las encargadas de recolectar el agua en el 80% de los hogares sin acceso al agua en América Latina. En el Perú, las cosas no son diferentes. 1 de cada 10 peruanos no cuenta con acceso a agua potable y 1 de cada 5 no tiene acceso al saneamiento. Podríamos celebrar que en el 2017 se haya aprobado la Política Nacional de Saneamiento, con la finalidad de cerrar brechas y dotar a todos los peruanos de acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento para el 2030. Pero sabemos que una política o una norma en un papel no garantiza ese derecho si es que aún arrastramos enormes brechas de infraestructura. Suena a ironía que el nombre del devastador ciclón que ha impactado recientemente estas 7 regiones del país se llame Yaku, que en quechua significa agua. La naturaleza hoy nos revela una vez más el frágil y precario sistema de agua y saneamiento de nuestro país. Debemos reconocer como Estado que no hemos cumplido con garantizar el acceso universal al agua potable como lo plantea el ODS número 6.
¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Dónde radican nuestros problemas si contamos con los profesionales y expertos y también con los recursos económicos para poder resolverlos? Existen muchos factores que arrastramos por décadas. En primer lugar, existe una falta de planificación urbana y rural. No existen soluciones integrales. Muestra de ello es que el 90% de las ciudades han crecido de manera desordenada sobre la base de la autoconstrucción informal, inclusive instalándose en zonas de riesgo no mitigable. En segundo lugar, en el Perú se privilegia la obra, pero no se piensa en la sostenibilidad del servicio que esa obra va a brindar. Y por último, al alto nivel de informalidad al que aludí anteriormente. Se debe sumar el alto nivel de corrupción que han sufrido nuestros países a lo largo de las últimas décadas. Se trata sin duda de una combinación fatal, de una combinación perversa. Pero ¿qué nos toca hacer hoy a los gobiernos al respecto en medio de un contexto político y social tan polarizado? Más aún si nos enfrentamos a las amenazas de fenómenos naturales como el Niño o Yaku u otros fenómenos naturales similares. Creo firmemente que los gobiernos estamos obligados de manera incuestionable a cambiar nuestros paradigmas y replantear nuestras prioridades. Esta situación difícil a la vez se convierte finalmente en una oportunidad impostergable para transformar nuestras políticas públicas de agua y de saneamiento. Hace 3 meses, en diciembre del año pasado, asumió el gobierno del Perú la primera presidenta mujer de nuestra historia, como parte de una legítima sucesión constitucional, luego de un intento de golpe de Estado. Una de las primeras medidas que planteó la nueva presidenta del Perú, la señora Dina Boluarte, en su discurso de investidura fue de darle prioridad al agua y al saneamiento. Para ello me encargó que nos enfoquemos en cerrar las brechas para poder cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. Es por eso que, como ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, vengo trabajando en la planificación, la reestructuración de los proyectos con un enfoque territorial, sostenible e integral. También venimos trabajando para cambiar las normas que puedan garantizar el marco adecuado a las políticas públicas de agua y saneamiento. Por ejemplo, deberíamos pasar de un artículo de la Constitución Política a la promulgación de una ley específica con su respectivo reglamento para asegurar de manera vinculante el acceso al agua como un derecho humano. Por otro lado, como parte de nuestra lucha contra la corrupción y la informalidad, estamos fortaleciendo todos los mecanismos necesarios de acompañamiento permanente a todas las instancias de gobierno, sea nacional, regional o local, responsables de llevar a cabo los proyectos de inversión en infraestructura con un enfoque de género, intercultural y territorial. Para cambiar esa lógica de corto plazo, estamos estableciendo modelos que mejoren la supervisión de obras, involucrando a la población en el monitoreo y, dada nuestra geografía tan compleja, optando por soluciones no convencionales. Pero aún con todo ello, no es suficiente. Me rehúso a aceptar esta situación. Por eso estoy hoy aquí, para exhortar a la representación internacional a que mire al Perú y a esta nueva gestión como una oportunidad. Convoco a todos los líderes peruanos y latinoamericanos de los países miembros a que salgamos de nuestra zona de confort y que nos remanguemos la blusa, nos pongamos las botas y lideremos la transformación política, social y cultural y económica que requerimos para afrontar los enormes desafíos que demandan nuestros pueblos, en particular con la agenda del agua potable y el saneamiento. No se trata de recursos financieros solamente,
Se trata sobre todo de liderazgo y de voluntad política. No quiero dejar de mencionar otras de las enseñanzas que también aprendí de mi abuelo y de su persistente lucha por la pacificación de las naciones. Él siempre me decía que solo se logra la paz con democracia, con justicia social y con progreso económico. Les diré que el acceso universal al agua significa justamente eso: democracia, justicia social y progreso económico. El agua nos une. Por eso hoy estoy aquí con esa misma férrea voluntad con la que millones de mujeres han luchado para tener agua, para cumplir con ese sueño, que es que el agua deje de ser una lucha y se convierta realmente en un derecho. Muchas gracias.